Vamos a hablar de los valores límites permisibles, también conocidos como TLVs. Estos valores límites permisibles, o TLVs como también se le conoce, tienen su fuente en diferentes tipos de estudios de laboratorio, epidemiológicos, toxicológicos. Generalmente se hacen pruebas en bioterio, en animales de laboratorio, ratones, conejos o cobayos, y después se hace una extrapolación con los seres humanos para tratar de evidenciar cuáles podrían ser los posibles síntomas que presentarían los trabajadores si se exponen a diferentes tipos de sustancias. No existen valores límites permisibles en todos los países, solo algunos tienen valores límites permisibles. Los valores límites permisibles aplican sobre todo en lo que tiene que ver con factores de riesgo químico, que es donde más se utilizan realmente los valores límites permisibles, porque hay diferentes tipos de valores límites permisibles. Algunos valores límites permisibles que existen en los diferentes países. Estados Unidos, pues hay 3, ACIH que emite unos, NIOSH que emite otros y OSHA que emite otros, con algunas características similares. En Alemania se denominan los MAC, en Rusia los MAC, en el Reino Unido los WEL, en Europa los IOL, en Australia se denominan los OES y en Nueva Zelanda los WES. Cada uno de estos países ha hecho sus desarrollos en cuanto a valores límites permisibles dependiendo también de las exposiciones o la exposición a productos químicos en las diferentes industrias que tienen a nivel nacional. Tiene que ser una política de Estado, hacerlo con recursos independientes no es fácil, no es tarea fácil. Y como ya otras personas los han estudiado, pues aquí lo que hacemos básicamente es adherirnos a eso que han hecho otras personas en otras latitudes frente a los valores que han obtenido por la exposición a diferentes tipos de sustancias. En Estados Unidos, entonces, la OSHA emite lo que se conoce como valores límites permisibles, los PEL, y están definidos, en el caso específico de OSHA, para 8 horas al día o 40 horas a la semana, que depende de la jornada laboral. Existen otros valores límites permisibles para OSHA, que son los de exposición corta en el tiempo, que nunca pueden sobrepasar los 15 minutos. Y adicionalmente existen unos valores de techo que no pueden ser superados en ningún momento de la jornada laboral. No todas las sustancias tienen valor de techo, valor promedio o valor corto de exposición. Depende mucho del tipo de sustancia. NIOSH establece ese valor promedio, 10 horas al día o 40 horas a la semana, ese valor de exposición corto, 15 minutos máximo en el día, un valor de techo, y adicionalmente nos informa dentro de los datos de información de los productos si la sustancia puede ser o no cancerígena, con base en las clasificaciones que se están actualizando sobre sustancias cancerígenas. Cuando hablamos de los valores límites permisibles de ACIH, ellos lo trabajan en jornadas de 8 horas al día o 40 horas a la semana, y como lo mencioné antes, pues debe ajustarse en función de la jornada de cada uno de los países. Ellos también consideran valores tiempos de exposición, los valores máximos de 15 minutos, pero a diferencia de las otras dos organizaciones de OSHA y de NIOSH, ellos sí consideran que esos valores pueden ser, los valores cortos de exposición, pueden ser incluso hasta de 4 veces en el día con intervalos de descanso de 60 minutos. En NIOSH y en OSHA es diferente, son 15 minutos durante toda la jornada. Aquí puede ser, con ACIH ellos nos dicen, puede ser hasta 15 minutos y esa exposición se puede repetir máximo 4 veces en el día con intervalos de descanso entre cada una de ellas de 60 minutos. ¿Para qué sirven estos límites cortos de exposición? Sobre todo cuando el higienista va a tomar medidas en los lugares de trabajo, porque tiene que exponerse al mismo factor de riesgo que el trabajador y de pronto incluso en condiciones más adversas que el mismo trabajador. Pues para la toma de muestras sirven, por ejemplo, estos tiempos cortos de exposición. Depende también de la estrategia de muestreo que define el higienista. No todas las sustancias tienen estos valores límites permisibles, ya lo había mencionado. Para ACIH también existen los valores de techo.
que no se deben sobrepasar en ningún momento. ¿Por qué es habitual que por qué no se deben sobrepasar en ningún momento? Porque puede tener efectos agudos sobre la salud del trabajador, es decir, afectarlo de manera inmediata. ¿Para qué no se utilizan los valores límites permisibles? No se deben utilizar para contaminación del aire en comunidades, es decir, para la parte ambiental. Para la parte ambiental existen otros criterios técnicos diferentes, y cuando estamos hablando de los valores límites permisibles nos referimos a concentraciones en el lugar de trabajo realizando una actividad al interior de la organización. Tampoco se debe utilizar para exposiciones continuas interrumpidas que pueden ser tóxicas, es decir, si yo sé que mi trabajador se está exponiendo a una sustancia tóxica, pues lo que debo hacer es establecer controles en la fuente, medio y trabajador para que no se vaya a enfermar. Tengo es que controlar eso, y una vez lo haya controlado, ahí sí tomo las mediciones para ver si mis controles fueron efectivos o no. Tampoco se deben utilizar como pruebas de existencia de enfermedades. Sin embargo, los abogados o la gente que litiga o en los procesos judiciales, si se demuestra que mi trabajador estuvo expuesto a una sustancia evidentemente nociva para la salud, y cuento adicionalmente con los informes de valoración higiénica de la exposición a esa sustancia, es más fácil demostrar la enfermedad con ocasión de esa exposición. Entonces ya depende del abogado si hace no uso de los informes de valoración higiénica para determinar ese origen de la enfermedad laboral. Digamos que no es la filosofía de los valores límites permisibles, pero algunos abogados los utilizan para eso. Es posible que ustedes encuentren sustancias que aparezcan con esta clasificación IDLH. Esa clasificación IDLH generalmente se establece para aquellas sustancias que puedan implicar riesgo de muerte inmediato para el trabajador, como por ejemplo la exposición a algunos tipos de venenos, dependiendo de los niveles de concentración medidos en miligramos sobre metro cúbico o en partes por millón, dependiendo también de la dosis y de la susceptibilidad del trabajador al compuesto. Hay ocasiones donde se exponen muchas personas a una misma sustancia y la reacción no siempre es la misma en todos ellos, depende de la concentración de la sustancia, del tiempo de exposición, de las condiciones de cada uno de los trabajadores, de la susceptibilidad frente a ese contaminante. Asimismo es el desarrollo de patologías, enfermedades o en el peor de los casos de la muerte del trabajador. Ahora bien, es posible que ustedes determinen exposiciones máximas permisibles. Para eso lo que hago es determinar la concentración media de la sustancia a través de estudios higiénicos. Lo comparo con el valor límite permisible, básicamente es un cociente, y eso lo pondero en función del tiempo de exposición. Si el tiempo de exposición es igual a la jornada de trabajo o al tiempo de trabajo, tendríamos solamente la concentración media sobre el valor límite permisible. Si el resultado de eso es mayor a 100 o a 1, existe riesgo higiénico. Si es un valor inferior a 50, no existe riesgo higiénico, y si es un valor que se encuentra entre 50 y 100, existen dudas sobre si eso no, si el trabajador no está expuesto a riesgo higiénico. ¿Qué hacen en el caso donde existe riesgo higiénico? Pues debo determinar, como ya lo mencioné, controles en fuente, medio y trabajador. Si no existe riesgo higiénico, no quiere decir que deba de estar totalmente tranquilo, porque toca seguir haciendo monitoreo frecuente. Y si el valor resultante está entre 50 y 100, hay que hacer algo, hay que establecer medidas de manera inmediata. En el primer caso, donde existe riesgo higiénico, pues es posible que yo tenga que retirar al trabajador de la exposición de manera inmediata. Depende mucho de cuál pueda ser la afectación a la salud del trabajador con ocasión a la exposición a ese tipo de sustancia. Una sustancia X que no sabemos cuál es en este momento. Ahora, les he hablado de 8 horas día. Cuando la jornada es de 48 horas al día, toca hacer el ajuste matemático de esos valores límites permisibles, porque la relación es directamente inversa. ¿Cómo lo hago? Entonces, el factor de corrección generalmente es 0,70 y algo, el 70%. Es decir, que si tengo un valor límite permisible de 100 para 40 horas a la semana, pues para 48 será más o menos 70. En realidad más 70, o estrictamente mayor a 70. No será 100 como en el caso de que la jornada laboral sea más corta. Y para eso lo que hago es estimar
en el lugar de trabajo, cuántas son las horas que realmente está expuesto mi trabajo, horas reales, y eso lo incluyo dentro de la ecuación para obtener el factor de corrección semanal o el factor de corrección diario, si es el caso. Si yo estoy haciendo la estimación diaria, pues utilizo el factor de corrección diario de la primera ecuación. Estoy haciendo el cálculo semanal, el de la segunda. Y eso es lo que tengo que multiplicar. El valor que obtengo ahí es el que tengo que multiplicar por el valor límite permisible de la sustancia que yo busco u observo en el handbook de NIOSH o en el TLB&BI de ACGIH. Es posible también que yo tenga dos o más sustancias y quiera determinar el efecto combinado de ellas. En realidad hacer esto no es tan fácil. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo tengo dos o más sustancias, siempre me voy a fijar en la más nociva para la salud de los trabajadores. En este cálculo del efecto combinado, lo que yo hago es tener la concentración y dividirla sobre el valor límite permisible de la primera sustancia más la concentración de la segunda sobre el valor límite permisible, y así al final, si solamente uno de los productos rebasa el valor límite permisible de toda la mezcla, entonces allí ya de entrada yo puedo decir que efectivamente tengo que establecer algún tipo de control para que mi trabajador no se vaya a enfermar porque una única sustancia, a pesar de que las otras estén controladas, está arriba de los valores límites permisibles. Esos valores límites permisibles, como yo les había comentado, se pueden encontrar en partes por millón o miligramos sobre metro cúbico. Partes por millón si el material está en aerosol, suspendido en el ambiente, o miligramos sobre metro cúbico si se encuentra como material particulado en el ambiente de trabajo. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.